Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí en Acceso B. Por supuesto, agradecido con que nos estén sintonizando y por supuesto ya ustedes están viendo que están en línea nuestros panelistas de Acceso B. Le doy la bienvenida a Helios Ruiz Esparza, consultor de Lititz. ¿Cómo estás, Helios? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estamos, Carlos? También. Y por supuesto ya me sumo a ese saludo también a Carlos Güense, periodista. Helio se conecta desde la Ciudad de México, Carlos Güense se conecta desde la Ciudad de Puebla y por supuesto te doy la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí compartiendo el espacio en tu foro y con ellos también. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y vámonos de lleno al tema. La verdad que es un tema controversial. Hacía la introducción a la conversación en este sentido y pues bueno, de lleno primero el segmento que estamos preparando, el perfil de este personaje que ya no tiene, pues ya no existe en nuestro mundo, fallecido de una manera trágica, asesinado de una manera, de alguna manera cobarde, pero el hecho ahí está, ¿no? Que estamos viviendo todavía a 6 días de este asesinato en donde debió haber sido una fiesta de cultura, una fiesta de tradición, se convirtió en una película de horror que hoy podemos catalogar para México, desafortunadamente, no solamente para Uruapan y para Michoacán. ¿Cuál es la opinión de ustedes, quien quiere iniciar con este perfil de este personaje? ¿Era incómodo, no era incómodo? ¿Era singular? ¿Era poco convencional? ¿Qué opinión les da a ustedes sobre el perfil de Carlos Manso, hoy difunto, de expresidente municipal de Uruapan? Pues mira, yo creo que ahí hay que ver cuáles fueron sus inicios, cuáles eran las tendencias y demás, como para también entender un poco también la reacción de la gente, sobre todo la gente de Uruapan, porque es importante el contexto. Él empezó, bueno, él es del año 85, nació en el 85, o sea, dentro del tema político, pues se puede decir que es un poco de los jóvenes, ¿no? 40 años. Él empezó en las juventudes del PRI y en el 2021 se cambió al partido de Morena, ¿no? Donde fue diputado y estuvo en algunos cargos, pero hubo una ruptura justamente con este partido por el tema que, bueno, justamente con el tema del gobernador Bedoya, porque no estaba de acuerdo con varias cuestiones. Fue a partir de esta ruptura, eh, se crea un movimiento en el 2024, que es el movimiento independiente, ¿no? El movimiento del sombrero, que por medio de este movimiento independiente llega a la alcaldía justamente de Uruapan. Pero sí es una persona que desde joven, ¿no? Estuvo muy pegado al tema social, no tanto al tema partidista, por así decirlo, ni tanto en el PRI, Morena y cuestiones así, sino era una persona de tierra, una persona que le gustaba estar con la gente, una persona de esas que ojalá hubiera más en todos los rincones de México, porque sí estaba cercano a la gente y es lo que te dicen las personas. Nosotros votamos por él, por la persona, no por un partido, no por colores ni insignias, ¿no? Y de hecho, hubo un tema fuerte contra el gobernador porque se opuso a la construcción del cablebús, o bueno, de un cablebús que iban a hacer ahí en Uruapan, en Michoacán, porque decía que aquí no se hacen cablebuses, primero queremos seguridad y después se hace lo demás, que era una de las exigencias que existían desde hace mucho, ¿no? Y aparte en Uruapan, pues desde el gobierno de Felipe Calderón sabemos que es de las tierras calientes en Michoacán, ¿no? Que desde ese entonces, de que empezó la guerra contra el narco, esa zona principalmente es muy complicada. Por allá tenemos familias que pues no hemos visitado hace mucho por lo mismo, ¿no? Es complicado el poder acceder y demás. También recordemos que Uruapan, pues ha habido 7 alcaldes que han sido asesinados. En fin, creo que ese es el contexto que debemos tener para poder entender un poco la reacción de las personas y de lo que está ocurriendo hoy en día y que como vimos el día de ayer, pues, ¿por qué dejaron a la esposa? ¿Por qué no se puso a otra persona? En fin, ¿no? Yo dejaría hasta aquí como el contexto.
Sin duda, importante lo que comentas, Helios, y también pues preguntarte a ti, estimado Carlos, ¿cómo definirías este estilo de liderazgo de Carlos Manso y pues esa relación con la ciudadanía que se vio, por supuesto, expresada, ¿no? Expresada en muchos sentidos, con muchos sentimientos a partir de este cruel asesinato. Claro, muchas gracias por el espacio. Coincido totalmente con lo que menciona Helios previamente. Yo quiero comenzar a partir de la historia política de Carlos Manso cuando es diputado federal en 2021, donde comienza ya su relación directa con Morena y este posicionamiento público. Siempre desde ese momento tuvo posicionamientos que iban en contra de la estrategia de seguridad que se quería plasmar tanto con el sexenio de Andrés Manuel como el ahora con el de Claudia, y eran posturas de ataque, ¿no? Y es parte del argumento que se utiliza actualmente por el grupo oficialista, donde dicen que apoyar a Carlos Manso era apoyar estas estrategias violentas que propuso en sus inicios Felipe Calderón, ¿no? De atacar directamente de forma violenta. Y esto le causó que no coincidiera ideológicamente con el partido, eventualmente se deslinda, comienza el movimiento independiente, como menciona Helios, y eventualmente si no se hubiera deslindado de Morena, lo hubieran deslindado, ¿no? Ya lo hemos visto con otros actores en Morena que han hablado en contra de las ideologías que se han estado plasmando actualmente en este partido, y automáticamente sale la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, y bueno, los desconoce del partido. En el caso del presidente municipal, es la manera más cercana de estar en contacto con la población, ¿no? Porque tenemos municipios aquí en México donde se puede aún votar directamente por una persona y no por una corriente partidista. Y es el reflejo de que se puede hacer política desde la parte social y eventualmente catapultarte por medio de un partido. En el caso de Carlos Manso, hay quienes dicen que esta fue la gota que derramó el vaso para el tema de notar que estamos en una crisis. Lo que sí es verdad, y lo dice Helios, antes de él ya había múltiples asesinados, múltiples políticos asesinados. También pasó hace 2 semanas con el líder limonero, si no me equivoco, se llamaba Bernardo Bravo, también en Michoacán. Entonces, la crisis ya estaba presente. Este no es el antecedente que necesitábamos para empezar a reconocer que estábamos en una crisis, simplemente no se le había dado tanta euforia. Y bueno, esta cercanía con la sociedad sumada con la difusión mediática está haciendo que se catapulte con la realidad internacional como puede ser el Nepal, Madagascar, y que ahora muchas personas, muchos partidos y sobre todo personas que quieren sacar un posicionamiento están ocupando esta causa para su beneficio personal. Sin duda, y eso que comentas tú me parece oportuno decirlo porque aquí viene la construcción de estas narrativas, ¿no? Yo creo que valdría la pena que ustedes analizaran desde un punto muy, muy objetivo, profesional. Carlos Güences es periodista, eres influencer, Helios Ruiz Esparza, eres presidente de una asociación de consultores a nivel internacional y además tienes tu propia consultoría. Y por eso les pregunto lo siguiente, ¿qué narrativa se ha construido en redes sociales y en la conversación en general sobre este tema de Carlos Manso y su movimiento El Sombrerudo? Porque por un lado vemos de alguna manera a la oposición o a líderes que se dicen de derecha utilizando el sombrero, utilizando esa herramienta para denunciar al gobierno en turno, y por otro lado también vemos al gobierno en turno hablando sobre el tema de alguna manera en favor, en contra o en posiciones encontradas dentro del mismo partido Morena, hablo del partido Morena, y por supuesto también hay una conversación en la ciudadanía, ¿no? Incluso hay una convocatoria de una marcha que se dice probablemente no se llevará a cabo, pero ¿quién mejor que ustedes para analizar este tema desde el punto de vista de las narrativas y la conversación que se está dando a partir de este cruel asesinato y bueno, de una realidad, ¿no? La realidad en México de la violencia y el crimen organizado. Vamos contigo, Elio, rápidamente y después Carlos Güences, por favor. Gracias. Pues sí, yo creo que, a ver, voy a hablar desde el punto de vista de tema de comunicación política específicamente, no porque aquí el experto en redes es otro, el buen Carlos. No, pero a ver, el tema de la narrativa es algo que platicábamos la vez pasada con tema de la imagen del Partido de Acción Nacional. La narrativa es un todo, no solamente es una frase, un mensaje, un discurso, es un todo. La narrativa tiene que ser congruente. Y justamente esta narrativa que utilizaba Carlos era una narrativa congruente porque decía y hacía lo que decía. No era que digo esto y hago esto otro. Y eso de la política, al ser tan escaso, se nota mucho.
Y justamente por eso ese movimiento del sombrero, este movimiento independiente que lo lleva justamente al poder en Uruapan, es importante esta cuestión. Tú lo ves ahorita en las noticias, de repente veías en las entrevistas que le hacían a las personas, a los taxistas, a los comerciantes, y ellos mismos te decían, es que a ver, si había algún problema, tú ibas a la Casa de Cultura, que justamente pues, a un costado de donde lo asesinaron, y es de donde despachaba, porque el Palacio Municipal ya lo ocupaban para otras cosas. Tú ibas, le decías directamente a él qué ocurría y salía a las calles. Cuando había algún operativo, él estaba en ese operativo. Cuando, o sea, todas estas acciones que hacía era lo que decía. Entonces, esa narrativa justamente eh, que se crea a nivel de comunicación gubernamental en este caso, de comunicación política, es importante porque hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Por eso creían en él, ¿no? Que justamente es algo que dicen, que ahora con Grecia Quirós, ahora que ya tomó posesión, que ya está en gobierno, pues la idea de que ella quedara casi literalmente por aclamación popular, porque así lo decide la gente, el cabildo y varias cuestiones, decían es que queremos que siga este movimiento, es decir, que siga este mismo trabajo que estaba haciendo Carlos. Obviamente vamos a ver si hay la posibilidad de que haga tal cual lo mismo, ¿no? Por diferentes situaciones, por el tema, obviamente, pues de seguridad, en fin, varias cuestiones que, pues bien lo mencionaba justamente en su discurso de hace 2 días en el parque ahí principal de Uruapan, donde se buscaba justicia y que va a seguir este movimiento y va a seguir la lucha justamente de Carlos, porque esto no era nada más una idea de él, sino era un movimiento social, un movimiento de Uruapan, y creo que esa narrativa, a diferencia de muchas narrativas políticas, era una narrativa congruente, que fue justamente lo que conectó con las personas y con lo que las personas por eso quieren dar seguimiento a ello, ¿no? Porque justamente se sentían parte de, y obviamente esto se vio en redes sociales, con los hashtags. A ver, si bien, como decían algunos que sí le dio vuelo la oposición y cuestiones así, obviamente, ¿no? Sí se hizo, pero no fue la oposición, ya quisiera la oposición tener ese nivel de permeabilidad en las diferentes redes sociales. Ya quisieran el 10% de lo que ocurre, ¿no? Sin duda, y de hecho aquí cabe también mencionar que esa relación de por qué estamos viendo lo que estamos de alguna manera conversando aquí, el hecho de que Grecia esté ya tomando las riendas de este movimiento, la neta también es una realidad de nuestro país al decir que la gente está esperanzada que eso continúe, a que la situación de alguna manera siga teniendo una repercusión positiva en su comunidad, en su localidad, porque estaban viendo, dicho por la misma ciudadanía de Uruapan, estaban viendo resultados, ¿no? Y esa es la esperanza, ¿no? Al final de cuentas, como dices, Helios, quizás no lo alcancé a leer o escuchar de tu parte, pero hasta convenientemente para el Estado mexicano llega esta asunción de Grecia al poder público municipal. Carlos, tu opinión en este tema también es importantísimo. Como dice Helios, eres especialista en redes sociales, eres tú, por supuesto. Claro, pues mira, igual comenzando a decir que esta narrativa pues se suma a las bolitas de nieves que hemos estado teniendo de los movimientos juveniles en redes sociales, pero este no es el primer caso de un presidente municipal asesinado y sobre todo que sea sustituido por su esposa, ¿no? El más reciente y no nada famoso porque sin duda eh, no se hace viral aquello que no va en contra del actual régimen, ¿no? Pasó en Guerrero, asesinaron hace aproximadamente 4 meses al presidente municipal de Metlatónoc, lo asaltaron en la autopista del Sol de Chilpancingo a su comunidad, lo asaltan de un grupo armado y bueno, fallece, la esposa ahora sustituye el cargo y es actualmente lleva 3 meses desempeñando el cargo
de presidenta municipal en ese municipio en el estado de Guerrero, y sin duda corta mucho este movimiento social del que nos hablaba Helios. Yo creo y me atrevo a decir que el grupo actual oficialista, Morena, por decirlo con nombre completo, y la oposición PRI, PAN, MC, se han adaptado, se han moldeado de tal forma en que ambos pueden coexistir y no se meten en sus asuntos, ¿no? Ceden estos lugares a cambio de cierta estabilidad en otros, y cuando llega un ente social diferente que no está dispuesto a negociar, sino que está con la intención de empezar a quitar todas estas como adecuaciones que ya previamente se habían establecido, como el famoso status quo, esta estabilidad, pues eventualmente pasan este tipo de cosas. Yo veía a Carlos Manso como una figura bastante relevante en redes sociales, como lo dice Helios, que conectaba entre lo que decía y lo que hacía, pero también se posicionaba internacionalmente, ¿no? Había quienes lo llamaban como el Nayib Bukele mexicano, habría quienes estén en contra de las acciones de Nayib Bukele por los derechos humanos, es totalmente válido, pero lo que sí era cierto es que comenzaba a figurarse como alguien relevante, tanto en Michoacán como en México, ¿no? Había quienes decían que iba a ser el próximo gobernador y eventualmente lo querían como presidente. Hoy sin duda cortan un movimiento social en el que no se establecieron ciertas bases de las cuales nos podemos colgar y tenemos como ejemplo pues, lo que pasa en la revolución en Cuba o en Venezuela, ¿no? Que se va el máximo líder y eventualmente empiezan a meter personas cercanas, pero no por ello significa que la lucha sigue conectando. A mí lo que me preocupa aquí es que la derecha está tan carente de proyecto que se cuelga del más mínimo movimiento social para decir que ellos son quienes están representando. Pasó actualmente con Carlos Manso, pasó con lo del INE, pasó con la reforma al Poder Judicial. No tienen una lucha, no tienen un proyecto establecido y están esperando a las equivocaciones de Morena. Y pasa exactamente lo mismo con Morena. Morena y la oposición de izquierda se hace, por ejemplo, con el caso de Ayotzinapa, ¿no? Que era lo que se recriminaba con Noroña y Andrés Manuel, que ellos agarraron esa causa, se empoderaron, agarraron a los maestros, a los normalistas, y eventualmente se empezaron a posicionar. Ahora que lo hace el grupo opositor, pues ya es algo inmoral e indebido, ¿no? Pero sin duda también estamos en una como situación actual donde la izquierda está tan carente de ideología que la única narrativa que tiene es culpar al pasado y esperar a que nuevamente la oposición sea como ineficiente para decir, ya ven, con ellos están mal, estuvieron mal, van a estar mal y pues por lo menos nosotros estamos navegando el barco, ¿no? Entonces eso es sumamente preocupante y bueno, ya para finalizar con el tema de redes, como dice bien Helios, ya quisiera la derecha, específicamente el PAN, que son como los más modernizados, a tener este tipo de convocatoria, como puede ser el movimiento que nació en Nepal por medio de la bandera de One Piece que ya hemos visto en bastantes lados y que ayer en la Cámara de Diputados vimos a diputados con esa bandera, diputados con esa playera y que empiezan a sentir una total desconexión, porque incluso en este movimiento social no son lo suficientemente interesados para poder abrazar bien esta causa y necesariamente hacen que se trate de ellos y eso hace que la gente no conecte con esta lucha, ¿no? Y los están separando. Quieren hacer una marcha este 9 de noviembre, antes a la del 15 que estaban convocando según la generación Z, pero ya veremos qué pasa en estos días. Mencionas rápidamente, lo acabas de hacer, y qué bueno que haces este análisis, Carlos Güences, sobre el tema de estas marchas, estas convocatorias, de estos ánimos de la oposición y específicamente de la derecha, pero mencionabas y haces entrecomillado la marcha de esta generación. Preguntarte tu opinión rápidamente sobre esto y por qué haces ese énfasis en ese comentario. ¿Es, como dicen por ahí, es algo armado, es algo estructurado, tiene líneas sospechosas? Ya, yo lo decía en un video previo que subí en redes sociales, tenemos que indagar en qué está pasando en Madagascar, qué está pasando en Nepal, quiénes encabezaron las luchas, porque al final el ejército estuvo presente en esas manifestaciones, apoyando en un principio al parte como ejecutiva y eventualmente ya apoyando a la sociedad, y también con el respaldo de partidos opositores, ¿no? Incluso si volteamos a ver quién es la primera ministra en Nepal, era una jueza de la Suprema Corte que actualmente forma parte de un partido opositor. Entonces, lo que decíamos es, no hay de malo en que se organice grupos contrarios ideológicamente, eso jamás va a ser algo negativo en una sociedad democrática porque es necesaria que haya este debate. El problema aquí es directamente
en que se está ocupando a un grupo social como son los jóvenes, y no me atrevo a generalizar, a decir que son ignorantes del tema, pero si bien no han indagado en lo que pasan y solo comienzan a repetir narrativas, yo lo decía, ¿no? Quieren destitución de mando, ¿qué es una destitución de mando? Quieren revocación de mandato, quieren un golpe de Estado, tienes militares, o sea, les decía, tenemos que investigar porque no podemos estar repitiendo lo que dicen los grupos nada más que se están haciendo populares. Entonces, yo sí veo en las altas líneas del poder quienes van a tomar las decisiones suponiendo que se hace una revolución, pues va a ser estos grupos como Salinas Pliego, el PAN, como incluso Movimiento Ciudadano, tal vez el PRI, porque tienen esta estructura sindical de muchas personas trabajadoras, y quienes están haciendo el ruido mediático en redes son ahora jóvenes que están repitiendo discursos y discursos y no lo están profundizando. Por eso es lo que a mí me preocupa. Si hubiera una profundización de lo que estamos hablando en redes sociales con la generación Z, pues este país sería una cosa totalmente diferente, porque entonces tendríamos a jóvenes preparados tomando decisiones importantes del futuro de México. Importante el punto de vista ahí, Carlos Güences, porque finalmente este ánimo social no se puede entender sin la elaboración, ¿no? Y los que son estudiosos en el tema, expertos en el tema, lo saben perfectamente, no se puede entender sin la construcción de las narrativas en el contexto de las redes sociales, y cómo eso también, en una medida muy específica, puede llegar a ser limitante cuando la información no está de todo pues de conocimiento completo de quienes están actuando en una bandera, ¿no? Y eso me parece importante, por eso hice ese paréntesis, porque me parecía importante puntualizarlo. Ahora, rápidamente pasamos a otro punto también fundamental que creo yo que a los tres nos compete, este tema de cómo se ha comunicado o fallado en comunicar el Estado, ¿no? El Estado tras este asesinato, todo lo que ustedes consideren prudente platicar aquí, desde la presidencia de la República, encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum, hasta el gobierno de Michoacán, encabezado por este, pues ya abofeteado gobernador, ¿no? Que se hizo público a nivel nacional e internacional, me atrevo a decir. Helios, vamos contigo rápidamente. Yo creo que fallas, fallas, fallas y más fallas, ¿no? En el tema de comunicación, el tema de manejo de crisis, creo que no es la virtud o no es la más grande fortaleza, justamente, y menos en este caso. Creo que por parte, por ejemplo, de Presidencia de la República, la primera respuesta en la mañanera del día lunes, pues fue bastante mala eh, la respuesta de la presidenta, ¿no? Creo que el echar culpas a otros, directamente políticas, no era lo mejor en el momento, en vez de hacer un llamado justamente a la paz, un llamado a la justicia, a este tipo de cuestiones. A ver, cuando hay algo, es mejor comunicación política, es mejor aceptar, ver dónde estamos parados y partir de ahí empezar a trabajar. Y se vio inmediatamente por el cambio radical de discurso al día siguiente, donde ya se presenta con un discurso hecho, que literalmente leyó, más humano, más cercano, más propositivo, más hacia la paz social y a la justicia, y no este otro mensaje, porque ni siquiera era discurso, era un mensaje que dio ella un poco más agresivo, y llevándolo al ámbito o a la arena política, ¿no? Creo que ahí sí hubo una falla terrible. En el tema de Michoacán, bueno, pues ya con este gobernador creo que obviamente vimos en estos días, pues todo salió otra vez de nuevo, toda la información, todas las investigaciones que ha tenido este gobernador, de su familia que está justamente en Estados Unidos por temas de narcotráfico, por temas de varias cuestiones que están en cárceles de Estados Unidos, investigaciones también de cercanos, en fin, ¿no? Creo que sí fue un golpe fuerte hacia Morena, específicamente en Michoacán. Si bien también ahí, por ejemplo, vi algo que también como que el Partido Acción Nacional trataba de hacer algo, no, la ciudadanía no los dejó, sino que fue una lucha ciudadana que no fue partidizada, afortunadamente. Este, pero sí, no, en el tema de comunicación creo que fue algo malo. A ver, también el tema que también vimos hace 2 días, donde Claudia casualmente sale a un recorrido
de Palacio Nacional hacia la SEP para, creo que una reunión o algo así. Bueno, jamás ha hecho un recorrido así tal cual. O sea, lo mucho ha estado o ha dado algunos pasos, por ejemplo, al lado de Palacio Nacional, obviamente por la seguridad que tiene que tener una personalidad del tamaño de la presidenta de la República, pero que de repente, justamente días después de este acto, ¿no? De este asesinato del presidente municipal, donde justamente los ciudadanos de Uruapan gritaban, ¿no? Claudia asesina, Bedoya asesino y cuestiones así. Pues al día siguiente aparecieron un grupo de jóvenes ovacionándola en el camino rumbo hacia la Secretaría de Educación Pública. Que fue algo, pues como para tratar de que vean que la presidenta de la República también está cercano a la gente y que cualquiera se pueda acercar. Como tal, no creo que fue tan bueno el tema de comunicación política, sobre todo por el sentimiento que tiene la sociedad, ¿no? De un tema tan frágil como es el asesinato y justamente pues todo lo que ya platicamos. Sin duda, un punto esencialmente importante porque pues todo comunica, ¿no? Y esto que estás platicando, Helios, me parece también puntual decirlo. Yo creo que en política no hay nada echado al azar o muy poco en estos casos, hablo sobre todo en estos casos y por supuesto esto es de llamar la atención y qué bueno que lo traes a colación. De hecho, al final de la conversación les voy a preguntar sobre las consecuencias de eso que estás diciendo en este momento, en esta última parte de tu conversación, Helios Ruiz Esparza. Y Carlos, en este tema, porque eres periodista, ¿cómo se ha comunicado este tema, ¿no? A partir de esta crisis, porque eso es lo que es, una crisis en el país, en la política, por supuesto en el contexto social, sin duda. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista como periodista? Claro. A ver, yo creo que todos los que estamos aquí presentes y quienes nos están escuchando sabemos directamente la crisis de seguridad que enfrentamos, ¿no? El problema de esta crisis es que va más allá de simplemente el crimen organizado, sino que es toda una red institucional que nace desde el Estado y que se solidifica en la base comunal, en la población, y todo depende hasta cierto punto de las interacciones que tenemos con estos grupos. El hablar de crimen y seguridad es sumamente difícil porque un señalamiento directo te pone en foco, ¿no? Y eso lo saben tanto el oficialismo como los partidos opositores, lo sabemos nosotros, incluso yo no me atrevo a decir un nombre directo porque eventualmente te pone en una cámara central donde, ok, esta persona está haciendo señalamientos, está dando un discurso en contra de ciertos grupos, pues eventualmente ya sabemos cómo terminan, ¿no? Entonces, lo que ha hecho los partidos y el gobierno es que la misma oposición no se mete con el crimen organizado. Si ustedes están escuchando la narrativa del PAN y de MC y del PRI, es el gobierno no atiende la seguridad, el gobierno no sabe garantizar seguridad, el gobierno no está combatiendo al crimen organizado. Nunca la lucha es vamos contra el crimen organizado, ¿no? Porque nadie quiere echarse ese pleito encima. Y lo que pasa con Morena y sobre todo con grandes personas relevantes es que han querido hacer que esta narrativa de seguridad se trate de una campaña de desprestigio al proyecto de la 4T. Lo veíamos hace un par de días con el discurso de Noroña, justo después o antes, no recuerdo, de que Lili Telles lo insultara y le dijera llora e imbécil. Noroña decía que por más que lo intentaran, nunca iban a destruir este magnífico proyecto llamado la Cuarta Transformación. Entonces, en esta lucha de la bolita, lo que a ellos les interesa no es acabar con la seguridad, es que la seguridad acabe con ese partido o con la persona que está en el gobierno para que lleguen ellos y ya eventualmente sabremos cómo va a ser su relación de seguridad. Pero yo creo que ese es el problema, que tenemos tan presente las consecuencias de hacer este tipo de señalamientos que nadie quiere tomar ese tipo de responsabilidades, ¿no? Lo decía en algún momento Bukele en México, porque decían que El Salvador erradicó la violencia y el crimen organizado y decían, bueno, si no pueden de todo el país por la cantidad de población que son y la densidad territorial, pues comiencen por estados, ¿no? Y decía incluso Bukele, si no pueden, pues yo les ayudo y
incluso la oferta que decía Donald Trump, pues también es complicado, ¿no? Yo creo que esta es una respuesta de toda la crisis que estamos viviendo a nivel internacional. Estamos en una crisis de seguridad territorial, no solo interna, o sea, no solo los países, sino que ahora ya no tienes esta certeza de que otro país te vaya a querer atacar o que vaya a querer obtener algo de ti por medio de la violencia, ¿no? Lo vemos con este caso de Rusia-Ucrania, que el mayor beneficiado fue Estados Unidos, ¿no? Prestó armas y ahora casi está cobrando el 100 veces más de lo que prestó a cambio de utilizar sus tierras raras. Lo estamos viendo en Israel y Palestina, que ahora Estados Unidos se va a prestar de la reconstrucción del territorio palestino en la Franja de Gaza y cuánto les va a costar al gobierno de Palestina y cuánto va a aportar el gobierno de Israel, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí y por último que menciono es que se están dando pasos en la geografía internacional que nos posicionan a posiblemente una crisis mundial donde necesitamos ya empezar a ver quiénes son nuestros aliados y obviamente la mayoría quiere ser aliada de Estados Unidos por el armamento militar que presenta, pero además por la estabilidad de seguridad que ellos te pueden garantizar. Entonces, yo sí veo muchos intereses de por medio, sobre todo por el tema de la venta de armas, de seguridad, de adoctrinamiento, de capacitación a los policías, y lo vemos con ahora me hace mucho sentido el nombre del cambio de Golfo de México por Golfo de América, porque si se dan cuenta, ahí es donde está mandando las tropas actualmente Estados Unidos para atacar a los puertos en Venezuela, en Panamá, y eventualmente lo va a querer hacer en México, si no es que ya empezó en Acapulco, ¿no? Que decían que hubo un desbordamiento en aguas internacionales por parte de unos barcos de Estados Unidos, y yo sí lo veo como un terreno geopolítico internacional más allá de una crisis interna, ¿no? Porque estos grupos de crímenes organizados rinden cuentas a actores internacionales más grandes que ellos dependen. Y Claro. justo era el posicionamiento que quería decir, ¿no? O sea, también la polarización nos ha cortado mucho dentro de la comunidad y hoy en día la primera solución es crear mucho tejido social interno para poder combatir ya lo internacional. Sin duda, y de hecho vamos a ese tema porque me parece importante, sobre todo cuando mencionas todo este tema geopolítico internacional, porque mucha gente cae en eso que tú estás comentando, ¿no? Mucha gente que no entiende el contexto a nivel global, por supuesto, se olvida de que Estados Unidos es el principal consumidor de toda de todo este producto que crea el crimen organizado y que obviamente el interés económico también juega un papel importante en todo esto y obviamente Donald Trump en un país como en Estados Unidos, que dicho sea de paso, se ha mencionado por múltiples analistas que es un país quebrado, aunque no lo creamos creer, pues lo que intenta Donald Trump es atraer más dinero y eso implica pasar sobre quien tenga que pasar y con tal de obtener lo inmediato para él conveniente, ¿no? Pero pasemos al tema de la seguridad pública y la percepción ciudadana, que yo creo que es un tema que no podemos dejar de tocar, sobre todo por todos estos temas que están ustedes analizando en el contexto general a partir de la muerte trágica de este personaje como lo fue Carlos Manso. Helios, rápidamente, ¿cómo se puede reconstruir gobernabilidad en municipios donde el miedo domina y donde el factor que ya ha platicado tanto tú como Carlos Güences está de alguna manera impactando fuertemente? ¿Cómo poder construirlo, no? Porque me parece importante, sobre todo en tu experiencia de gobierno, mencionarlo y por supuesto traerlo a colación, porque si algo me queda claro es que no podemos los ciudadanos, sea de cualquier lugar de este país, no podemos estar viviendo de la esperanza de que pueda suceder algo mágicamente, no, tiene que haber detrás de todo acto una planeación, acción, congruencia, como tú lo dices, ¿no? Sí, justamente yo creo que este tema de la percepción ciudadana pues ha caído bastante en los últimos años debido a que también las personas pues ya vivieron gobiernos panistas, ya vivieron gobiernos priistas y ya vivieron gobiernos de Morena. Y pues ninguno ha resuelto, ¿no? Todo lo que ha prometido. Entonces, y se ve también a nivel municipal, se ve también a otros niveles este tema en cuestión de seguridad principalmente, que yo creo que es el principal tema o el principal temor o dolor de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque esto pega al tema económico, pega al tema social, pega a muchísimos otros temas que también recaen en los ciudadanos. Y justamente
Hay unos amigos, también amigos tuyos de Poligrama, ¿no? Sacaron justamente eh, su mapa de confianza, ¿no? Donde vemos que los partidos políticos, por ejemplo, pues han caído, ¿no? El 44% de la gente no confía nada, literalmente, en los partidos políticos. En el ejército existe un 36% que sí confía, antes estaba más alto, pero bueno. Y obviamente el Poder Judicial también influye porque no hay nada de confianza, el 30% y mucha confianza solamente el 20%. Entonces creo que en el tema de seguridad es una deuda pendiente de todos los políticos para con la ciudadanía. Creo que es algo que, si bien antes era un tema que se hablaba de los narcos, que se hablaba del tema de sí seguridad, pero como a gran escala, hoy en día la gente ya lo vive más cercano. ¿Por qué? Por los cobros de piso, por las extorsiones, por secuestros, por cuestiones que ya pegan inmediatamente a todos. Yo creo que lamentablemente muchos conocemos, tenemos a alguien cercano, ya sea familiar, amigo, conocido o cuestiones así, que ya ha tenido algún tema, ¿no? De seguridad importante que antes no se veía. Y aparte también ya se ha hecho, y justamente ayer platicaba en un en vivo con unos amigos consultores, donde decíamos, es que no es posible que ya sea algo tan normal la violencia que se está viviendo en México. Y esto también lo hemos visto en varios lados, ¿no? Ya no es demasiado normal. Pues ya, como bien decía ahorita, por ejemplo, Carlos, o sea, también hace pocos días, si no mal recuerdo, también asesinaron a unos exalcaldes también en Guerrero, donde ya es algo normal. A ver, perdón, pero hace 5 años, hace 10 años, que asesinaran a una figura pública de ese tamaño, o a los fiscales de Tamaulipas, o a quien quieras, ya se hizo normal. Ahorita no es posible que después de lo de Carlos, a ver, y este fin de semana se sigue hablando del tema, o ya el tema está a ver quién es el nominado ahí en la Casa de los Famosos o en la Granja VIP, ¿no? O sea, O el tema que ahora ese es uno de trending los... topic, ¿no? De Fátima Bosch, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, ¿cómo le hablaron mal a nuestro Miss Universo? Así, mi hijo, nos están matando aquí, pero bueno, creo que hasta ahí dejaría este comentario. Y sin duda, es importante y qué bueno que traes a colación todos estos temas, Helios. Y pues también preguntarte, Carlos Güences, en respecto, sobre todo porque fuiste muy enfático hace un momento en el primer bloque sobre este tema de las marchas. ¿Tú cómo estás viendo, cómo está evolucionando esta conversación y que puede traducirse en un ánimo colectivo tras este tipo de eventos trágicos y que, pues bueno, tú también trajiste a colación en esta conversación el hecho de lo que pasó en Guerrero y como dice Helios, el hecho de lo que pasa en varios puntos del país y cómo esto, pues sin duda, aunque simbra al país en algún momento, pues también nos está de alguna manera acostumbrando a hacer algo natural y pues que nuestro ánimo de sorpresa sea muy breve, tan breve incluso, y lo voy a decir aunque suene muy burdo, tan breve como esa atención que le ponemos ahora a las redes sociales de 3 segundos, 6 segundos, y que sería muy lamentable que nuestro país siga sobre esa línea. ¿Cuál es esta situación que tú ves, mi querido Carlos Güences? Claro, pues mira, yo creo que hoy en día priorizar o poner una jerarquía a los principales problemas de lo que está pasando en México y en el mundo es sumamente complicado, ¿no? Porque tenemos una sobreestimulación de situaciones, sobre exceso de información, lo que decía él, o sea, pasa hoy, mañana va a pasar otra cosa, el viernes, el jueves, cualquier otro día de la semana, a cada hora está pasando algo, incluso cada vez más relevante que lo otro. Entonces es difícil centrar la atención hacia un mismo problema como lo podía hacer antes, ¿no? Por ejemplo, hablamos del 68, tal vez que la lucha era como muy fijas, muy claras, el aumento de la colegiatura y el uso de porros en eventos públicos, ¿no? Y ahora, ¿a qué le atacamos? Podemos atacar con la comercialización de drogas, podemos atacar con la distribución de armas, podemos pedir que haya mayor empleos, que haya dignidad laboral, la jornada laboral, o sea, tenemos tantas luchas que es difícil homologar todas las causas para tener un proyecto. Por eso es que cuando vemos las marchas contra la gentrificación,
población, hay gente que también está marchando contra Palestina, hay gente que está marchando también como la subida del suelo, las 40 horas. Y el problema aquí, me atrevo a decir, es que a la verdadera clase ciudadana le interesa el tema de seguridad, porque lo enfrenta todos los días. Las otras dos discusiones que se tienen es el poder político, que se le interesa a los partidos, y el tema económico, que le interesa a los empresarios y todos aquellos que dependen del narcotráfico a costa de la seguridad del país, ¿no? Porque al final es toda una red internacional conectada que parte de Ecuador, de Bolivia, de las plantas de coca que se van luego a Venezuela y se transportan a México y luego suben al norte, o desde China que los químicos se venden a México. Entonces, es complicado decir que tenemos una lucha precisa y clara, y por eso es que hay mucha gente que se está intentando colgar de esto, ¿no? Lo que va a pasar en la marcha del 15 y de este 9 de noviembre, y yo lo decía ayer en redes, ok, van a marchar. Mucha gente quiere revocación de mandato. Ok, revocación de mandato solo se puede hacer a los 3 años, 3 meses. Bueno, entonces no vamos a hacer revocación de mandato. Un juicio político. Ok, el juicio político lo tiene que hacer la Cámara de Senadores. Ok, vamos a obligarla a renunciar. Bueno, eso es un delito, ¿no? No puedes obligar a nadie a renunciar, te puedes ir a la cárcel si no sale bien, pero bueno, legalmente te tienen que aprobar la renuncia del presidente por una falta grave para que pueda salir del cargo, ¿no? Supongamos que la aceptan, nos vamos a elecciones. ¿Quién van a ser los candidatos? Nuevamente partidos que tienen actualmente el poder. ¿Quién va a ganar? Pues Morena, porque ellos tienen el poder, ¿no? O sea, yo les decía a los chicos, tienen que hablar desde la parte analítica de saber qué están proponiendo. Y dicen, no, pues vamos a hacer una revolución armada como lo hizo Nepal. Y bueno, Nepal, para empezar, fue un golpe de Estado con apoyo militar y partidos opositores, ¿no? Les digo, ¿quién tiene aquí el apoyo militar? ¿De verdad quieres a un partido opositor? Porque incluso esa es la narrativa, ¿no? Morena está tan mal que, que nos dejan sin opciones, e incluso está haciendo las cosas tan mal, y por lo menos para mí, a pesar de las cosas malas que están haciendo, jamás voltearía a ver al PRIAN como una opción, ¿no? Que no hay otras opciones, que no somos más candidatos, hay cientos de partidos intentando registrarse porque está esta acumulación de esta cúpula política, ¿no? Y lo último que les decía era justo, supongamos que van a quitar a Claudia Sheinbaum. ¿A quién van a poner? ¿No? Hoy en día no hay nadie garante de que pueda haber de verdad una realidad social, porque al final este sentido de inseguridad, de incertidumbre, es lo que mueve todo el mercado. Voy a comprar propiedades porque no sé si vaya a haber una crisis económica, voy a comprar más de este producto por si en algún momento escasea, voy a invertir acciones en esta empresa de seguridad, en esta empresa de agua, porque no sabemos qué está pasando. Yo creo que también es un conflicto económico, y me atrevo a decir que todo se resume en el tema económico, porque hoy en día ya no nos interesa el tema de seguridad como la no violencia, ¿no? Sino que el tema de seguridad se asocia a tener el equipamiento necesario para defenderte en caso de que pase algo. Y eso se resuelve a venta de armas, adoctrinamiento. Entonces, todo está muy conectado, y perdón que sea tan redundante, pero la verdad es que tenemos que caer en ese tipo de posturas de que al final un cambio de régimen no es necesario si se va a repetir la misma acción. Se necesita como un cambio sistemático, pero no solo nacional, sino mundial y también comunitario, empezando desde la parte muy, muy local. Y justo veía un post en redes sociales ayer que decía, si te interesa la seguridad, bueno, tu primer paso es dejar de escuchar corridos, dejar de consumir droga y dejar de estar venerando todo el tipo de apología del delito, ¿no? Crimen organizado, corridos tumbados. Entonces, si bien es una solución muy simplista, es un primer paso que si la gente no está dispuesta a dar, pues entonces nunca vamos a llegar a una verdadera resolución. Y bueno, también criticar un poco lo que se ha hecho, ¿no? Porque tenemos una política humanista con esta construcción de jornadas de paz, los tequios por la paz, y yo lo veo desde la jornada juvenil, están intentando hacer rodadas por la paz, pinta de murales por la paz, y no pasa de un evento que sirve para una foto con el acarreo de jóvenes y eventualmente cada quien se va a sus casas, ¿no? Entonces, no hemos profundizado en estrategias públicas, y también tiene todo que ver, o sea, nuevamente todo es económico, ¿no? Las personas que están en el trabajo, los sindicatos, la no profesionalización, la falta de carrera profesional, para que la gente se especialice en sus áreas de expertise, porque al final estamos cayendo en discursos muy simples, con acciones muy sencillas, y sobre todo lo pongo ahí a conversación para que lo podamos platicar en otra plática que tengamos. Es que pasó un incidente en un avión y había un pasajero que se había sentido mal. Entonces lo atendió un doctor, y ese doctor no era nadie más y nadie menos que el doctor que era del Ministerio de Salud de Rusia, ¿no? O sea, el director del Ministerio de Salud de Rusia. Y decían cuántos directores
o doctores están en este puesto de salud, ¿no? Decían, por ejemplo, que en Reino Unido es un abogado y en Venezuela era como un militar, ¿no? Entonces, también estamos poniendo a gente que no sabe desempeñar estos cargos en cargos especializados. Yo creo que también es parte del problema. Sin duda, de hecho, me parece que independientemente que fue muy general lo que estás conversando, Carlos, me parece puntual que en este espacio se pueda reflexionar de esta manera y, por supuesto, dejar la inquietud o dejar la curiosidad a quien nos ven y nos escuchan para que puedan profundizar, porque el tema aquí es profundizar más para convertir la forma de hacer política con el verbo a tener una acción específica y con ello, pues, de alguna manera abonar realmente a lo que sustancialmente el problema nos está exigiendo, ¿no? Creo que eso es importante. Yo, de manera muy reflexiva, ya en esta parte, para ir cerrando el caso por lo pronto, específicamente de Carlos Manso, en este sentido, pues recordar lo que al final de cuentas, una pregunta que lo dije al principio, ¿no? ¿Cómo se gobierna en medio del duelo y el miedo de miles de personas que están viviendo este impacto de la crisis que ha provocado el crimen organizado y la omisión, la complicidad, la no aplicación de la ley de parte de las autoridades y también de parte de la sociedad en el sentido que corresponde, ¿no? Por supuesto, porque como dices tú, Carlos, al final de cuentas tenemos que entender, y también lo dijo Helios en alguna parte, tenemos que entender que esto no va a desaparecer solamente poniendo a otro líder con un sombrero, que no menosprecio lo que hizo Carlos, pero al contrario, lo que hago al decir esto es por todas esas copias que a partir del asesinato de Carlos Manso, pues se fueron colocando un sombrero y decían que eran en honor y yo creo que hasta cierto punto la gente podemos entender que hasta cierto punto es de burla porque es como querer agarrarse una bandera que no les corresponde y que no han vivido y que no han luchado. Y yo creo que eso es importante que la gente se profundice en estos temas tan importantes sin dejar de señalar lo que también aquí acaban de decir ustedes, lo que Morena está haciendo mal y que nos está costando también como sociedad, ¿no? Me parece importante. Y yo, para cerrar este bloque de Carlos Manso, quisiera preguntarle a ambos y que sean muy breves, pero concisos y claros, porque yo creo que ambos lo han hecho, pero para ir cerrando el tema de Carlos Manso, si tuvieran que dar un mensaje a esos jóvenes, a las juventudes, que hoy ven la política como riesgo y que hoy ven la política como una cuestión hasta cierto punto superficial, como lo ha expresado Carlos, ¿qué le dirían ustedes a esos jóvenes? Porque me parece importante, y yo lo decía hace unos días que tuve la oportunidad de estar en un evento de 40 años de la licenciatura de Economía en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, alma mater aquí en el estado, y decía yo a los jóvenes que era importante que ellos cuestionaran, que ellos accionaran, que ellos no dejaran de señalar, porque por eso es que este país necesita mucho, mucho a sus jóvenes, ¿no? Y obviamente nuestra generación, la que somos mayor que ellos, mayor que ustedes, Carlos, Carlos Güences, pues nos corresponde, por supuesto, incentivar, profundizar y sumarnos a esas causas contundentes que si son bien informadas, creo que hay que seguir avanzando. ¿Cuál es el mensaje, Helios, y después Carlos? Y con eso cerramos el tema de Carlos Manso, por favor. Pues yo creo que ahí el único mensaje para el tema de los jóvenes es que sí o sí se debe de tomar la política. Sí o sí debemos estar participando. Sí o sí no podemos dejar en manos no podemos dejar la política en manos de los políticos de ahora. ¿Por qué? Porque vemos que de repente no están dando los resultados que ellos prometieron. Pero también necesitamos ser activos. Puede ser desde un partido político, puede ser desde una asociación civil, puede ser desde gobiernos con movimientos independientes, puede ser desde muchas trincheras. No es necesario que forzosamente estén participando dentro de un partido político. Eh, pero sí necesitamos que la política se tome y lo tomen los jóvenes. Creo que ese sería como el mensaje. Necesitamos gente que realmente quiera servir, gente que realmente vea a la política como una herramienta para poder cambiar las cosas, una herramienta, más no
que sea un lugar para servirse de, ¿no? Sin duda. Gracias, Helios. Y bueno, Carlos Güences, este mensaje también te corresponde a ti. Claro, muchas gracias. Pues yo creo que para empezar, un regaño, ¿no? Para lo que estamos haciendo mal como jóvenes. Si estamos viendo este video, si estamos en redes sociales, si tenemos internet y tenemos tiempo libre, yo creo que somos de las generaciones más privilegiadas entonces y no tenemos excusa para no estar informados. Yo sí les quiero decir a la gente, que a los jóvenes en especial, que no están dispuestos a sumarse a esta lucha, o sea, que no quieren estar cuestionando, que no quieren meterse en temas pues también delicados, tampoco caigan del lado contrario, ¿no? En la adulación, en el tema de elogiar sin fin a un político solo porque estás esperando algo a cambio, eso también es sumamente complicado, nos obstaculiza y sobre todo nos quita muchísima legitimidad a los jóvenes que estamos luchando en contra de un sistema y no directamente contra partidos o personas. Y lo último que le quiero decir, pues es que simplemente intentemos romper con esta narrativa adultocentrista donde somos capaces cuando les conviene y somos ignorantes y poco hábiles cuando ellos lo dicen, ¿no? Pero tampoco se trata de aquellos que dicen que la solución está en los jóvenes, porque también hay adultos, ¿no? O sea, hay terceras generaciones y no es como que la generación pasada nos echa a perder el mundo y ahora a nosotros nos toca repararlo. Es como vamos todos parejos, no estamos peleando contra ti y también es tu chamba porque tú ya tuviste años de experiencia y no tienes que estar esperanzado de que esta generación llegue a hacer el cambio, ¿no? También yo creo que eso es pasarnos la bolita y eliminarse de la culpa de ciertas decisiones que ellos han tomado y las tenemos que resolver en conjunto. Sin duda importante lo que ambos dicen y por supuesto me sumo a esa conversación y a esa narración que por supuesto ustedes atinadamente están diciendo. Ya de pasadita, finalmente, y agradeciendo siempre que estén aquí con nosotros rápidamente, antes de cerrar, quiero aprovechar la presencia de todos ustedes, Helios y Carlos, por supuesto, para tocar brevemente dos temas de inmediato para irnos ya de este episodio que ha marcado la conversación pública, por supuesto, esta semana. Se dicen, no están directamente ligados al caso Carlos Manso, por lo menos uno de ellos, uno de esos temas, pero ahí siempre está la interrogante, pero sí nos habla del momento que vivimos, de los riesgos, de las esperanzas y de los símbolos que nos rodean. Primero, el acoso a la presidenta Claudia Sheinbaum, eso que mencionaba Helios Ruiz Esparza hace un momento sobre este evento y esta acción, ¿no? Que ella decidió de alguna manera tomar cartas en el asunto, denunció y bueno, ya está detenido y demás, y que bueno, todo alrededor de ella se pronunció al respecto de este tema. ¿Cuál es su opinión al respecto de este tema del acoso? Y también de pasadita, si pueden opinar al respecto, este es otro esquema, el triunfo de este personaje que fue incómodo para Donald Trump durante su campaña y que ahora es electo alcalde de Nueva York y por supuesto que tiene en su haber 34 años, hijo de migrantes, socialista y musulmán, y que ahora se presenta y en las redes sociales está generando toda una tendencia por su forma y su narrativa. Pueden tocarlo de la manera que ustedes quieran, pero sí quiero su opinión para ir cerrando ya este episodio. Vamos contigo, Helios, y finalizamos contigo, Carlos Wells. Ok, a ver, vamos con todo. Primero yo creo que el tema pues, de Claudia Sheinbaum me parece algo que pues viven todas las mujeres y más en el centro histórico, lamentablemente. Justo tuve la oportunidad de estar este fin de semana allá para ver las ofrendas y pues había muchos turistas y justamente entré por la calle de Tacuba, que es una calle no tan peatonal y pues había varias personas que justamente pues andaban morboseando, como se dice, ¿no? A las extranjeras y cuestiones así. Entonces creo que es algo que ninguna mujer debe de pasar por hecho. Segundo, a mí, por ejemplo, conociendo cómo es el protocolo de seguridad para los presidentes de la República, me tocó estar tanto con Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto y en algunos eventos que también realicé junto con eh, Andrés Manuel López Obrador. Y me tocó con Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, pues el protocolo de seguridad que tienen es un protocolo muy rígido, un protocolo donde no cualquiera se puede acercar. A mí se me hizo muy raro que pudiera ocurrir esto por los protocolos que se tienen, ¿no? Cuando ellos salen hacia algún lado, me acuerdo de Claudia Sheinbaum cuando iba con una persona con la que trabajaba yo, que se encaminaban rumbo a Palacio Nacional, pues hasta, digo, era una cuadra y media, ¿no?
había un protocolo específicamente para ella siendo jefa de gobierno, pues para poder caminar hacia allá. Entonces, a mí se me hizo muy, muy raro esa parte que no hubiera ese protocolo y más pasando después de lo que había ocurrido. Por el otro lado, creo que fue algo no solamente en Nueva York, yo creo que fue a nivel Estados Unidos, fue un golpe el más fuerte que ha recibido Donald Trump. Virginia, en Nueva Jersey, en Georgia, obviamente también en Nueva York, pues ese golpe de los demócratas hacia Donald Trump fue algo inesperado. O sea, no se esperaba ese nivel de votación hacia los demócratas, siendo que Donald Trump, sin estar en las boletas, estaba en las boletas, ya que él fue uno de los principales porristas para estos candidatos, ¿no? Que tenían los republicanos. Y sobre todo con Sora, ¿no? Alcalde electo ya de Nueva York, comunista, como bien decías, woke, nacido en África, migrante, musulmán, todo lo contrario, o sea, hasta creo que fue hecho tal cual con la mente maestra para todo lo contrario que no le gusta a Trump, ahí está, empaquetado. Y creo que fue algo interesante, sacudió literalmente, como él lo dijo en su discurso de agradecimiento, sacudió a la dinastía política, sacudió literalmente al actual gobernador ahí de Nueva York, que fue el opositor, que es una persona que ha estado durante años y años y años. Y de aquí yo creo que lo hilo un poco con lo que platicábamos hace rato del tema social. Fue una política, fue una campaña política hecha para los ciudadanos. Hablaba sobre el tema de los costos de vida, hablaba sobre el tema de que todo se duplicó en los últimos 10 años, incluyendo la renta, hablaba sobre guarderías, hablaba sobre vivienda asequible para todos, hablaba sobre el congelamiento de rentas, hablaba sobre el bolsillo de los ciudadanos, lo que le preocupa literalmente a los ciudadanos. Y la campaña, a diferencia de la campaña multimillonaria que de su opositor, pues aquí juntó a más de 100,000 voluntarios que hicieron campaña con él, ¿no? Fue una campaña de ciudadanos, literalmente, para ciudadanos. Creo que esta forma del contacto, no de ser el político que está en el pedestal y lo ven hacia arriba y demás, sino es el contacto de un ciudadano con un ciudadano. La gente de hoy en día ya no quiere a los políticos como alguien que me va a ayudar, que va a bajar desde allá arriba y me va a tender la mano para ayudar. Yo quiero a una persona igual que yo, que me pueda ayudar para cubrir mis necesidades, que me quite mis dolores o mínimo que esté al pendiente de mí, que es justamente lo que veíamos pues con Carlos Manso, ¿no? Este tipo de cuestiones creo que es lo que hoy a nivel regional, o sea, a nivel mundial, es lo que está permeando más. Ya ese tema de políticos inalcanzables, políticos de cúpula, de dinastías y cuestiones así, yo creo que ya terminó. Lo hemos visto en varias regiones, en varios países en los cuales me ha tocado participar en elecciones y estar analizando algunas campañas políticas. Es algo que se está dando cada vez más y me parece perfecto que realmente se vea más a la persona que justamente a los partidos, a los apellidos, a los colores, ¿no? Sin duda, importante tu opinión, Helios Ruiz Esparza, consultor en el ITITS, director del ITITS y por supuesto presidente de ACEIPOL, que por cierto te estás casi subiendo al avión para llegar allá a Europa, me parece vas, ¿no? A presentarte. Sí, vamos a estar este fin de semana en Barcelona con la Asociación de Comunicación Política de España, de consultores de España. Van a tener su entrega de premios a COP, en los cuales nos dieron ahí, nos pusieron como finalistas en las campañas, pues justamente del Poder Judicial aquí en Ciudad de México, como finalistas del premio a Mejor Campaña en Latinoamérica. Sin duda, ahí vamos a estar pendiente y te deseamos mucho éxito. Gracias, Helios Ruiz Esparza.